Ya, bueno. Bienvenidos a todos a una octava versión del seminario de pregrado. Esta vez va a hablar Camilo González. Va a hacer una charla de estadística. Él estudió licenciatura en mate acá en la UC y ahora está haciendo su magíster en estadística y ya está terminando. Así que aprovechen harto porque el Camilo explica súper bien y está súper atento a resolver cualquiera de sus dudas. Así que dale nomás. Gracias por la invitación. Bueno, cualquier cosa que necesite preguntar, me preguntan entre medio. No esperen al final, así que ahí vamos contestando si es que puedo contestar. Entonces, la regresión logística, voy a partir con esto. Lo que trata de hacer es predecir las probabilidades del éxito y fracaso, según unos datos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se puede predecir. Bueno, está por un lado predecir para futuras observaciones, o también podemos tratar de explicar nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la familia exponencial. Entonces, la familia exponencial al final es una característica de las densidades. Si nosotros podemos escribir una densidad de esta manera, ¿sí? Tratamos de hacer ahí unos trucos, vamos a decir que es familia exponencial. Hay muchas formas de escribir la familia exponencial. Esta es una de ellas que se utiliza para GLM y que para mí es la más cómoda, así que vamos a utilizar esta. Aquí, como definición, los θ sub i van a ser los parámetros naturales y el phi va a ser el parámetro de dispersión. Sí, pero es solo nombre. Entonces, si uno ve la log-verosimilitud, ¿qué significa al final la log-verosimilitud de esta densidad? Es que uno quiere ver como función que sean las variables los parámetros, ¿sí? Al revés que cuando uno ve la densidad. Entonces, si aplicamos logaritmo, vemos la log-verosimilitud, tenemos esta expresión, que al final es para sacar la exponencial, y en la familia exponencial se cumplen estas cosas, ¿sí? Que se pueden demostrar, no es muy difícil demostrarlo, usando la definición de esperanza, que tenemos que la derivada de la log-verosimilitud tiene esperanza igual a 0, y aquí tenemos esta segunda derivada, va a ser igual a la esperanza al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué tenemos que usar la familia exponencial? Porque con estos resultados podemos tener que la esperanza va a ser la derivada de la función b, que es la que aparece acá en la familia exponencial, y la varianza va a ser la función a por la segunda derivada de la función b. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una relación directa entre la esperanza y la varianza, ¿sí? Que es lo que nos conviene utilizar para más adelante. Ya. Entonces, como la regresión logística utiliza datos binarios, entonces necesitamos ver la distribución binomial. Entonces vamos a ver que la distribución binomial, que está escrita acá, pertenece a la familia exponencial. Entonces veamos un poquito, como para recordar de los de mate, cuando hicieron nuestra estadística, qué era la distribución binomial. Entonces queremos ver las probabilidades del éxito o fracaso cuando tenemos n sub i intentos, porque acuérdense que nuestras observaciones van a ser una tabla de datos, una base, donde cada fila va a tener un n distinto, por eso está n sub i. Y el i va a ser la proporción de unos dentro de los intentos de cada tabla. ¿Ya? Entonces, casi siempre uno ve esto, no lo considera esto n, y queda la binomial clásica, pero aquí vamos a usar con esto, con proporción. Y lo escribimos de manera de familia exponencial, y aquí nos queda expresado con este logaritmo por todos lados. Entonces aquí podemos identificar nuestro parámetro natural, nuestro parámetro de dispersión, o sea, con la función a, 1 partido de i, nuestro parámetro, nuestra función c y nuestra función b. Entonces aquí ya con esto podemos ver nuestra esperanza, que es la esperada de la binomial, y nuestra varianza, ¿sí? Que la calculamos a través de esas funciones, o sea, no por la definición de esperanza. ¿Ya? Además, aquí podemos ver que, o sea, una nueva definición, que el parámetro natural, esta parte de acá, que nos va a llevar de nuestros predictores, que son de la base de datos, a los reales, la vamos a llamar función enlace canónica, en este caso. ¿Ya? Como introducción. Y entonces los modelos lineales generalizados, este va a ser el modelo lineal generalizado donde X va a ser nuestra matriz de datos, y es nuestra variable de respuesta.
Entonces, acá en nuestra matriz de datos podemos tener todas nuestras observaciones y algunas, por ejemplo, si son categóricas, las vamos a hacer con variables también. Y el beta va a ser nuestros parámetros. Entonces, si lo podemos representar con nuestro enlace canónico, nos va a quedar de esta forma. Entonces, aquí el beta 0 se llama intercepto, van a ser en la matriz X una columna llena de unos, y aquí el X1, el X2 hasta el X sub P-1 van a ser nuestros datos. Por ejemplo, no sé, podría ser querer predecir la morosidad. Entonces, no sé, el X1 podría ser tu ingreso mensual, el X2 podría ser tu número de dependientes de tu grupo familiar, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es así, ver estos parámetros beta, beta sub 0, beta sub 1, y después calcular esta fórmula, y nos va a dar el log de las probabilidades de los casos de éxito sobre los casos de fracaso. Y ahí lo vamos a tratar de interpretar. Bueno, aquí está. Entonces, nosotros podemos acá hacer esta transformación de despeje y tenemos la probabilidad del éxito. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que nosotros vamos a calcular las probabilidades de cada fila. ¿Sí? Entonces, cada observación va a ser cada fila. Por eso vamos a tener n probabilidades. O sea, que n es nuestro largo de la base. ¿Bien? A ver, entonces tratemos de ver un caso aplicado. Entonces, acá, yo voy a tratar de ocultar la foto. Acá lo que queremos hacer es, tenemos una base y queremos predecir si es que se admite o no se admite de una universidad de Estados Unidos, de las universidades prestigiosas, si es que lo admiten o no lo admiten. ¿En base a qué? Vamos a tener el GRE, que es una prueba, el promedio de las pruebas que se le hacen para entrar, el promedio de las notas y el ranking de la universidad de donde proviene. Entonces, tenemos el ranking de la universidad del pregrado, las notas y el GRE. Entonces queremos ver si lo admiten o no lo admiten. 0 si lo admiten, o sea, perdón, si no lo admiten, y 1 si es que lo admiten. ¿Y cómo lo hacemos con R? Llamamos a esta fórmula GLM. La fórmula va a ser la variable de respuesta, si lo admiten, y nuestros predictores. ¿Sí? Aquí lo tenemos sumado, también se puede hacer multiplicado para ver si es que tienen alguna interacción entre ellos. Y la familia va a ser la binomial con el link logit, que es nuestro link canónico. También podemos usar otros links, pero que no lo voy a ver ahora, lo voy a ver más adelante. Y aquí, bueno, tiene varias cosas. La alianza residual que se utiliza para la bondad de ajuste, pero no lo vamos a pescar mucho ahora. Y aquí vemos si es que son significativos o no son significativos los parámetros. Significan si es que nos van a aportar o no nos van a aportar el modelo en base al test de web. ¿Sí? Entonces aquí los ve cada uno independiente y aquí nos sale todo significativo excepto el ranking 2, pero cuando aparece el ranking 3, el ranking 4 y el ranking 1, que se fue al intercepto significativo, o sea, con estas estrellitas que son menores a 0,05 de confianza, nos sale significativo, así que el ranking 2 también es significativo. Y veamos nuestra capacidad de predecir. Con eso terminaríamos esta introducción. Entonces los datos nos dieron esto, que es nuestra matriz de confusión. Vamos a tener los predecidos, y los que nosotros predecimos, y los verdaderos. Entonces tenemos que le achuntamos al 0,78% aproximadamente. Entonces, nosotros le podemos entregar al modelo nuestros datos, nuestras notas, nuestro GRI, nuestro ranking, y el modelo te va a decir con esa probabilidad si es que tú vas a entrar o no vas a entrar a la universidad. De eso se trata la regresión logística. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Aquí me voy a pasar a la otra diapositiva. ¿No? Ya. Entonces nos cambiamos. Que será como una introducción. Y nos vamos a ya la regresión binaria, la regresión logística, pero para datos desbalanceados. Que cuando después en el mercado laboral, este caso es muy frecuente. Entonces, veamos un caso común. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con 105.000 observaciones. Sí, esto igual no es una base tan grande, en realidad, para la empresa, una base razonable. Y entonces estamos trabajando, aplicamos un modelo y nos da un AUC, que ya es un poco más técnico para los que cachan ya la regresión logística, que sería el área bajo la curva,
ROC de un 85%. Eso es bastante bueno, tenemos una accuracy del 95%, o sea, estamos achuntando el 95% de nuestros datos. Entonces pensamos, es un modelo súper bueno, quedémonos con eso, pero después vamos a la matriz de confusión. Entonces vemos que al final nuestro modelo está prediciendo todo negativo nomás. Y lo que está prediciendo como 1, o sea, como éxito, en realidad un 17% lo está prediciendo bien. Después se equivoca. Entonces, al final lo que está haciendo el modelo es tirar casi todo 0, y algunos 1, y quizás los puede achuntar al azar. Entonces, el modelo en realidad, según como uno quiera verlo, es malo. Pero si una empresa, no sé, quiere solo predecir los ceros, y no le interesa tanto los 1, podría ser un modelo aceptable, pero ahí depende de cada uno. Tiene que ver una función de pérdida, de ver qué le interesa a la empresa, etc. Yeah. Entonces, aquí ya vemos que la proporción de ceros y unos está en el 93% y un 7% respectivamente. Entonces ya nos damos cuenta que están súper desbalanceados los datos. Entonces nos genera estos problemas que al final van en la antidiagonal, ¿ya? De la matriz de confusión. Entonces, en la literatura decimos que dicen que los datos están desbalanceados cuando la proporción entre una clase y la otra es de un 80-20%, hay otros que dicen entre 30-70%, pero una diferencia más grande que eso ya se considera desbalanceado. Entonces, ¿qué problemas tenemos con el desbalance? Vamos a tener una pobre curva ROC, que es una medida de banda de ajuste, bajo AUSEI, que va a ser el área bajo esa curva ROC, un alto accuracy, porque como vamos a estar prediciendo siempre bien la clase mayoritaria, entonces si la clase mayoritaria tiene un 80% en la base de datos, entonces el 80% vamos a tener de accuracy asegurado. Un bajo recall y una baja precisión. Vamos a ver al tiro qué es la precisión y el recall. Entonces, para arreglar el problema hay varios métodos. Está primero correr el punto de corte, undersampling también, oversampling, un método de reducción de sesgo de Firth que es bien específico. Otra propuesta es la estimación de King, el bootstrap y los enlaces asimétricos, donde los enlaces asimétricos ya es súper reciente, o sea, no se ha investigado tanto, entonces tampoco hay mucha información de ellos. Reciente me refiero al año 90, pero igual se considera nuevo. Entonces, para ver nuestro modelo, nuestros métodos, vamos a ver estas métricas de ajuste. Primero el AIC, que en estadística se utiliza mucho porque se pueden comparar distintos modelos bajo el AIC. En cambio, hay otras métricas que se necesitan que, no sé, los modelos estén anidados o tengan alguna relación, etc. Pero el AIC permite modelos totalmente distintos poderlos comparar. Entonces, también vamos a ver el recall, que van a ser los verdaderos positivos, dividido los verdaderos positivos más los falsos negativos. Entonces, lo que queremos al final es ir midiendo la antidiagonal. Y la precisión, que va a ser de nuevo los verdaderos positivos, más los verdaderos positivos y los falsos positivos. Y estas dos medidas las vamos a resumir en el puntaje F1, que aquí va a usar la precisión y el recall, así que nos vamos a centrar en que este esté súper alto. Lo más cercano a 100% sería la idea. Entonces, la base que vamos a utilizar es una base de una competencia que se hizo en 2011 para un banco, que lo que se quiere predecir es que hay morosidad de 2 años, que se considera seria. Queremos predecir si es que un cliente va a tener una morosidad de 2 años o no. Entonces, para ver qué tan seguro el cliente. Entonces aquí hay varios tipos de predictores. Por ejemplo, uno aquí que se ve claramente es la edad. Aquí las veces que no ha pagado de 30 a 59 días. Esto es súper importante, por ejemplo, categorizar las variables si es que nosotros vemos una simetría muy grande. Tratar antes la base siempre va a ayudar a que todas las métricas suban. Así como que algo que siempre dicen en clase, todos los profes nos dicen como hay que tratar la base antes de tirar el modelo, y a veces uno no lo hace bien, pero aquí me di cuenta que en verdad sube mucho las métricas de ajuste. Entonces, otros predictores, por ejemplo, el ratio de la deuda, los ingresos mensuales. A ver,
uno que sea el número de dependientes y varias variables. Y esta data obviamente está desbalanceada con el porcentaje que dijimos al principio. Entonces aplicamos la regresión logística en R. De nuevo lo mismo. Tenemos nuestra variable de respuesta, todos los predictores. Le ponemos familia binomial. Aquí no le puse el link logic porque viene por defecto, no es necesario ponerlo. Y nuestra data. Entonces vemos la salida del R. Y nos vemos aquí al test de Wald, el test de hipótesis, que nos salen todos significativos. Esto es un poquito bajo, pero da lo mismo porque es categórica, así como estas dos salen muy significativas, arrastran a esta categoría. Y vemos la curva ROC. Entonces la curva ROC es aquí un gráfico de sensibilidad con especificidad. Entonces lo que nosotros queremos lograr aquí siempre en la regresión logística es tener una alta especificidad, aquí baja especificidad y una alta sensibilidad. Sí que al final es lo que estamos midiendo en la antidiagonal. Queremos tener la alta, cosa de tener unas buenas métricas de ajuste. Pero en general, viendo las métricas de ajuste, vamos a tener así el modelo simple, tirándolo como bien crudo. Este AIC, que esto tenemos que comparar con otro modelo, este es una UC del 85%, estamos intentando el 93% de los datos en la diagonal, y un F1 score muy bajo, 26%, y aquí tenemos el problema. También que como el F1 score es la combinación entre este y este, como el recall es muy muy bajo, entonces el modelo ya no está tirando, o sea, es un modelo malo al final, si es que nosotros queremos predecir los unos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? Primero el punto de corte. Entonces, ¿qué es el punto de corte? ¿Se acuerdan que nosotros cuando estábamos en la introducción de la regresión logística, lo que nosotros estamos prediciendo son probabilidades, probabilidades del éxito o del fracaso, probabilidades de ser moroso o no moroso? Entonces, esas probabilidades son números entre 0 y 1, entonces no tenemos por qué al tiro decir este es un 0 o este es un 1. Entonces, el punto de corte es decir, ¿cuándo nosotros vamos a decidir si este es un 1 o es un 0? Entonces, la manera clásica es decir en 0,5. O sea, si es que me da un resultado de 0,6, yo digo ya, es un 1. Si digo un 0,4, al tiro un 0. Pero este punto de corte de 0,5 lo podemos ir moviendo. Entonces, lo que vamos a hacer en el R es programar una función que va a probar todos los puntos de corte posibles, desde el 0 al 1, ¿sí? Que aparece acá. Entonces, va a ir probando todos, aquí con un for, y vamos a elegir el máximo, que tenga el máximo puntaje F1. Entonces vamos a maximizar el puntaje F1 solo con el punto de corte. Entonces veamos los resultados. Entonces vemos que el AIC y el AUC se van a mantener igual, porque al final es el mismo modelo que estamos corriendo, solo lo que estamos haciendo es correr el punto de corte. Estamos eligiendo un punto de corte distinto, así que no estamos cambiando nada del modelo. El accuracy va a bajar un poco, del 93% al 91%, pero la precisión y el recall mejoraron significativamente. Al final tenemos un F1 score del 43%. Entonces ya solo con el punto de corte arreglamos mucho el problema. ¿Okay? Entonces, como en R o en varios software, en Python también, quizá uno va y pone al tiro el 0,5 porque es el estándar, solo al cambiar ese pequeño detalle ya podemos mejorar bastante el modelo. Entonces, veamos otro. Entonces, undersampling y oversampling. Entonces, ¿qué se trata del undersampling? Es que nosotros tenemos nuestra base, está desbalanceada. Lo que vamos a hacer es tomar nuestra clase minoritaria, la tomamos completa, y vamos a hacer una muestra de la clase mayoritaria, pero de tamaño de la clase minoritaria. Entonces nos vamos a quedar con la cantidad de 1 y de ceros balanceada, como artificialmente, porque vamos a tener que dejar datos afuera. En cambio, el oversampling lo que se hace es tomar la clase mayoritaria, la tomamos entera, y la clase minoritaria ir tomando una muestra con reemplazo, cosa que vaya siendo de tamaño igual que la clase mayoritaria. Entonces, de las dos maneras vamos a tener las mismas dimensiones, solo que una estamos reduciendo la dimensionalidad en el undersampling de la clase mayoritaria, y en el oversampling estamos agrandando la clase minoritaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace en R? Con la librería dplyr usamos el comando sample, y en el undersampling, obviamente que es replace false, y en el caso del oversampling le ponemos con replace igual a true.
y aplicamos el modelo de GLM de toda la vida. Entonces, veamos cómo nos resulta en nuestra comparación. Aquí sí son modelos distintos, porque ya las fases cambiaron, entonces veamos el AIC. Aquí en el undersampling el AIC mejoró bastante. Acuérdense que el AIC entre menos mejor, y el oversampling subió mucho. Entonces siempre aquí la idea es tratar de combinar todas las técnicas. Podemos después combinar el punto de corte con el undersampling, el punto de corte con el oversampling, etc. Que ahí no lo dice para la presentación, pero se puede hacer. No hay ningún tope. Veamos la otra medida. El accuracy bajó mucho, pero no es un modelo malo. 77% sigue siendo un modelo razonable, pero vemos cómo mejoró el F1 score notablemente acá. Pasamos del 43% al 78%, solo haciendo esto del sampleo. Entonces ya esta otra técnica que igual es válida para arreglar el problema. ¿Sí? Bueno, estas cosas por ejemplo, en un banco son súper importantes tener estos modelos. Entonces, a veces se trabaja solo con esto. Entonces uno piensa que quizás, bueno, no todos, pero hay unos bancos que no tienen las técnicas, estas son técnicas relativamente básicas, y no las trabajan. Entonces, aplicar esto, que es súper fácil de aplicar, igual es súper efectivo. Es fácil, efectivo, y no todas las empresas lo hacen. Oye, Camilo, ¿y cómo ¿Sí? tú, por ejemplo, te aseguráis de que no haya algún sesgo cuando estáis haciendo las técnicas de over y undersampling? Porque, por ejemplo, si tú tomáis así oversampling, tenéis una pequeña muestra y la agrandáis con este método, puede ser que tu muestra sea tan pequeña que no se vea en ella el comportamiento de la distribución o de la población de la que viene. Claro. Entonces, por eso, estas técnicas son bien simples y tienen esos problemas. El intercepto y otros parámetros van a quedar bien secados. ¿Sí? O sea, funcionan en la práctica, pero claro, van a tener harto sesgo. Entonces, y justo aquí tenemos el método de reducción del sesgo de field. Entonces, con esto lo podemos arreglar. ¿Ya? Ah, bueno, ya. Sí. Entonces, tenemos nosotros la log verosimilitud. Nosotros le tomamos el gradiente, como siempre va a ser la dirección de máximo crecimiento, pero aquí vamos a ver qué tan sensible, vamos a tomar como derivada, como una variable que va a ser qué tan sensible es la verosimilitud ante los cambios del parámetro. Entonces, a esta gradiente le vamos a llamar la función puntaje, la función de score. Y que se utiliza ampliamente en estadística, y después nosotros le tomamos la varianza y nos va a quedar la información de feature, que también es súper conocida en estadística, y la información de feature nos dice la cantidad de información que va a contener la variable aleatoria de los parámetros desconocidos. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué tomamos la información de feature? Porque vamos a penalizar la verosimilitud, la vamos a penalizar con la información de feature, que también en estadística, en varios modelos, lo que se hace es penalizar la verosimilitud para tener mejores resultados. En la regresión lineal, por ejemplo, tenemos la regresión Rich o la regresión Lasso, que penalizan la verosimilitud. Y si vemos aquí el AIC también penaliza la verosimilitud maximizada, pero por el número de parámetros, para que quede parsimonioso el modelo. O sea, no tener miles de parámetros para tener un buen modelo. Entonces, hay que penalizarlo también para que no agreguemos infinitas variables. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es penalizar la verosimilitud, y así vamos a poder reducir el sesgo que tú me estabas diciendo que se podía generar. Y que no haciendo estas técnicas de oversampling o subsampling, igual te va a quedar con sesgo los parámetros, ¿sí? Solo por el desbalance ya se reduce el sesgo. Y lo bueno es que en R está implementado con este paquete, entonces llamamos a la función, igual que si fuese GLM de toda la vida, y aquí al último le agregamos fit igual true. Entonces veamos cómo nos mejora, y aquí ya vamos a empezar como mejoras bien milimétricas, si no se van a notar tanto. Entonces vemos que aquí estas técnicas son de sampleo, como aquí ya no las dejamos atrás, las voy a comparar con el punto de corte y el sin tratar.
Entonces vemos que el AIC baja un poco, así que tenemos un mejor modelo. El AUC, aquí creo que bajó, así que aquí no empeoró, pero al final te cuenta lo que nos interesa en los datos desbalanceados, el F1 score, que sería lo que estamos midiendo al final, es como la antidiagonal de alguna manera, de la matriz de confusión, y aquí vamos a ver una leve mejora. Sí se nota aquí en este decimal. Entonces este método de reducción del sesgo de Firth ayuda, solo penalizando los verosímiles de esta manera. Vamos al otro método, al método de corrección de estimación de King. Bueno, igual les adelanto que el fuerte de esta parte va a ser los enlaces asimétricos, ya que nos va a ir a dar, ¿no? Entonces vamos a pasar más rápido por estas partes. Entonces, ¿de qué trata la estimación, el método de corrección de King? Lo que hace es que, lo que nos dice es que nuestros datos en verdad no tienen el desbalance real, ¿sí? Sino que el desbalance que nosotros lo vamos a ver, que estamos viendo, vamos a anotar por el I barra, y el tau va a ser el desbalance real de la población. ¿Ya? Entonces queremos ver esas diferencias. Queremos ver, tratar de reducir como lo que no estamos viendo, pero nosotros creemos como a priori que hay un desbalance real, que no está reflejado en la muestra. Incluso podría ser que nosotros digamos, no, los datos en realidad deberían estar balanceados. Hay siempre la misma cantidad de ceros y la misma cantidad de uno, y fue casualidad que nosotros tomamos esta muestra, o hubo un error, etc. ¿Sí? Entonces aquí estamos tratando de corregir ese problema. ¿Y cómo lo hacemos? Directamente restándole el sesgo a los parámetros. Entonces hacemos a cada parámetro, lo reasignamos, lo redefinimos y le reducimos el sesgo. Y igual es un tema complicado calcular el sesgo en los modelos de GLM. ¿Por qué? Porque el ajuste, por ejemplo, en regresión lineal, el ajuste es analítico, o sea, nosotros podemos despejar una fórmula y vamos a tener nuestros parámetros, los podemos calcular incluso a mano. En cambio, en los GLM, por cómo está la verosimilitud, tenemos que usar métodos iterativos como Newton-Raphson o Feature Scoring, donde si usamos el enlace canónico, son equivalentes, el método de Feature Scoring y el de Newton-Raphson. Pero aquí en el libro de McCulloch y Nadler nos dan una fórmula cerrada para el sesgo. ¿Ya? Bueno, aquí esto es más técnico, la matriz W, como distribuye beta, utilizamos una matriz W que está aquí escrita, un poco, pero ahí en el libro lo pueden ver si es que quieren. Y aquí lo que vemos es que estamos ponderando con estos pesos la diferencia que hay entre el tau y el I barra, que va a ser lo que nosotros creemos que es el desbalance real y el desbalance que nosotros estamos viendo en nuestros datos. Entonces, ¿cómo hacemos todos estos cálculos? Vamos a tener que cambiar la función de probabilidad por una función de probabilidad con pesos, que va a ser nuestro caso de éxito y fracaso, donde aquí vamos a ponderar el W sub I que aparece acá y el W sub 0 que está acá. Al utilizar esos pesos, lo que vamos a poder hacer es arreglar el problema. Entonces, lo que vamos a hacer por un lado es ponerle peso a nuestra función de probabilidad, y además vamos a los parámetros redefinirlos restándole el sesgo. ¿Sí? Al final es todo cálculo, ¿no? Pero es una técnica que funciona. Veamos cómo se implementa. De nuevo tenemos un paquete en R que se llama Celic. Aplicamos igual que si fuese un GLM, pero en vez de escribir GLM ponemos Celic. Ponemos el modelo Relogy, el bias. Aquí tenemos que ponerle true para que lo corrija, y nuestro tau. Aquí yo dije que nuestra proporción real era 0,8, por probar. Y tenemos que obviamente poner que vamos a utilizar los pesos. Y de esta manera, bueno, aquí tenemos un problema, que en el caso del FIR, sí podemos extraer los verosimilitud para calcular el AIC, ¿sí? Hay otros modelos que dan el AIC directo, pero en el de King no hay forma de extraer la verosimilitud y habría que hacerlo a mano. Entonces, verdad no lo hice porque me iba a demorar mucho. Quizás ni siquiera lo iba a lograr, así que preferí dejarlo vacío. Pero podemos comparar las demás métricas. Vemos que el accuracy mejora que el método de FIR, pero no
no sigue, o sea, sigue siendo peor que el punto de corte, pero el F1 Score, que es el que me interesa en los datos desbalanceados, de nuevo mejora un poquito más, en comparación al anterior y al punto de corte. Entonces ya empezamos con las cosas milimétricas, pero sigue mejorando, ¿sí? Entonces, bueno, la recomendación al final siempre es tratar de combinar el punto de corte, quizás con el undersampling y la corrección de King, ¿ya? Para tener un modelo mucho mejor. Y nos vamos al otro método siguiente, al método de Bootstrap, que es parecido al del muestreo, que lo que vamos a hacer es tomar nuestra base y tomar una muestra del mismo tamaño de la base, pero con reemplazo, y vamos a ajustar el modelo logístico. Después vamos a tomar otra muestra y aplicamos el modelo logístico. Y así muchas veces. Por defecto se hace 200 veces. Entonces vamos a tomar, no sé si tiene tamaño 105.000 observaciones, vamos a tomar la primera muestra de 105.000 observaciones, pero va a ser distinta porque va a ser con reemplazo. ¿Sí? O sea, se pueden repetir aquí las mismas observaciones. Después, así 200 veces y esas 200 bases de datos que vamos a tener nuevas, le vamos a aplicar 200 regresiones logísticas. Y después, ¿cómo la resumimos en un solo modelo? Entonces tenemos dos maneras. Lo que podríamos hacer es todas esas 200 regresiones logísticas, hacerlas votar. Entonces, digamos, tenemos la primera observación, ya, ¿tú cuántos votan que es 1 y cuántos votan que es 0? Y ganaría la mayoría. Lo que se hace acá con el paquete Select, lo que van a hacer es, tenemos las 200 regresiones logísticas, tenemos los 200 parámetros, nuestros beta, y promediamos los beta. ¿Qué otra forma de hacer el bootstrap? Cuando hacemos eso de, tenemos los 200 modelos y comprimirlo a uno solo, se llama bagging. Entonces aquí le ponemos el bagging igual a true, y vemos cómo vamos cambiando, cómo va mejorando el modelo. De nuevo aquí tampoco le podemos calcular el IC, pero vemos las demás métricas, el accuracy, que al final lo que le apunta en la diagonal, mejora, pero sigue siendo peor que el punto de corte. Y al final el F1 score aquí es mejor que el punto de corte, pero no, sí, el F1 score queda mejor que todos los demás casos. Sí, excepto obviamente que el undersample. Así que ahí tenemos otra técnica más que depende de nuestros casos, podemos ir probándolas todas en realidad, ir combinándolas y ver qué modelo nos queda mejor. Y vamos a los enlaces asimétricos. O sea que ahora vamos a usar otro enlace, no el enlace canónico. Recuerden que el enlace lo que hace es tomar nuestra base de datos, nuestros predictores, y llevarlo a la media de nuestra distribución. En nuestro caso sería la distribución binomial. Entonces, por eso se llama enlace, porque al final es esa conexión. Entonces, ahora en vez de usar el logit, que era el logaritmo de la probabilidad del éxito dividido 1 menos la probabilidad del éxito, vamos a usar el enlace asimétrico, ¿ya? Donde lo vamos a definir de esta manera. Va a ser aquí vamos a definir la distribución f como cualquier distribución que nosotros conozcamos, pero vamos a estar elevado por un parámetro lambda, donde el lambda va a ser el parámetro de asimetría. Así que cuando lambda toma igual a 1, va a ser un enlace simétrico, como el logit. Que si no cachas, el logit se parece a la normal, pero es un poquito más angosto, creo. Entonces, lo que vamos a hacer es que la distribución de las densidades se van a ir corriendo. Entonces, como nuestros datos están desbalanceados, quizás es mejor usar un enlace asimétrico. ¿Ya? Aquí tenemos varios. Bueno, lo que me faltó decir es que como está elevado a lambda, vamos a llamar enlaces potencia, pero mejor decirles power links en inglés, más cómodo. Y este va a ser el reversal power links, que va a hacerle un ajuste, uno menos la distribución, y aquí adentro también le ponemos menos el parámetro. Entonces ahí vamos a tener por cada enlace asimétrico dos opciones. Vamos a tener el power link y el reversal power. Bueno, aquí tenemos una lista de varios enlaces. Está, bueno, la Power normal, la Power Logistic, Power Laplace, la Power Cauchy, ¿sí? Bueno, hay varias, pero esas son como las principales, y con sus reversas. Entonces, antes de seguir, ¿qué pasa con estos
enlaces, bueno, hay que aplicarle hay que calcular de nuevo la verosimilitud y habría que hacerlo en Newton-Raphson, un feature scoring, y en R no está programado esto. Entonces, igual era difícil hacer el cálculo a mano y después programar un feature scoring o un Newton-Raphson para ajustar los modelos. Entonces, como era tan difícil, yo dije, y también hay un paper que lo hacen muy parecido, que utilizan estadística bayesiana. Entonces, veamos un poquito lo que es la estadística bayesiana. Entonces, en la estadística bayesiana los parámetros se toman fijos, igual que en la estadística clásica, porque hay una confusión que piensan que el parámetro no es un parámetro fijo, pero lo que pasa es que en la estadística clásica, se dice que un parámetro es fijo, no puede asignarle una probabilidad. Entonces ya el parámetro es fijo, uno lo estima. En cambio, en la estadística bayesiana se puede entender la probabilidad de manera distinta, como los grados de creencia que uno tiene sobre el parámetro. En la estadística clásica o frecuentista lo que se hace es como casos favorables divididos casos totales en el límite. ¿Sí? Al final es como probar muchas veces, en teoría, y ver en el límite cuánto da, y esa va a ser la probabilidad de los eventos. En cambio, en la estadística bayesiana, no. Nosotros decimos, ¿cuánto vamos a...? Yo sé que el parámetro es fijo, pero no sé cómo es, no sé cuánto es el parámetro, cuánto va a tomar, no sé el rango, o sea, cómo lo estimo. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle una función, una distribución, una densidad a los parámetros. ¿Ya? Entonces como ahora los parámetros tienen se le podemos asignar una probabilidad, también podemos usar el teorema de Bayes. Entonces vamos a ver esta distribución que se llama a posteriori, porque va a ser la distribución del parámetro dado nuestros datos, nuestras observaciones. Entonces ahí tomamos la probabilidad del parámetro, que va a ser nuestra distribución a priori, al final es la verosimilitud, y con aquí un normalizador nomás, para que nos dé la probabilidad igual a 1. ¿Ya? Entonces la distribución a priori va a ser una distribución que nosotros vamos a decir para el parámetro. Nosotros vamos a decir quizás el parámetro distribuye normal, quizás distribuye gamma, de tinca. Entonces, por ejemplo, no sé si estamos viendo la altura de los chilenos, el promedio de la altura de los chilenos, no voy a poner una normal que tenga media menos 3 metros, porque no tiene sentido. Entonces, al final, uno siempre tiene alguna información de los parámetros. Entonces, quizás podría ser una normal truncada para la estatura de los chilenos, quizás tener la media, no sé, no le conté 1,70 m puede ser, pero ya con eso no estamos aportando información al modelo. Y al final calculamos esta distribución a posteriori, donde esta integral es muy difícil de calcular. A veces como casi imposible o imposible calcularla. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la proporcional, porque al final esto lo que nos está haciendo es normalizar nomás la probabilidad para que nos dé 1 cuando integramos en todo el soporte. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la proporcional y omitimos todo eso que nos molesta. ¿Ya? Con esta notación. Y como esto va a ser el parámetro, ya no lo estamos estimando de manera clásica, sino que va a ser de manera bayesiana, esto va a ser una distribución, va a tener una densidad, va a tener una forma. Entonces, ¿cuál va a ser mi estimador del parámetro? Por ejemplo, si es la media, o es la varianza. Entonces, tomo mi distribución, y la media de la distribución va a ser mi parámetro estimado. O también puede ser la moda, o la mediana. ¿Ya? La moda y la mediana tienen propiedades de que las observaciones atípicas no influencian tanto en el estimado, pero siempre se usa la media. ¿Y cómo nos quedaría nuestro modelo bayesiano para regresión binaria? Quedaría de esta manera: tenemos la variable respuesta dado los parámetros, distribuye Bernoulli, ceros y unos, y aquí vamos a tener nuestro enlace asimétrico al final, donde P va a ser si es que es potencia o potencia reversa, y los parámetros beta y lambda tienen que distribuir algo. ¿Sí? Entonces vamos a poner una distribución cualquiera, y la vamos a especificar más. Entonces el método estándar es usar no-Neutron sampler, que se utiliza con un lenguaje que se llama Stan, o con Python, pero yo voy a hacer una variación mucho más simple utilizando R. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para aplicar este algoritmo? Porque tenemos que aplicar como unas técnicas, porque al usar esta notación ya no estamos comiendo toda esta normalización.
Entonces, como ya no vamos a poder hacer analíticamente la distribución a posteriori, sino como lo vamos a omitir, tenemos que hacer métodos iterativos para ver cuál es la distribución a posteriori. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un algoritmo que se llama Metropolis Hassing, que se usa en estadística bayesiana, que lo que hacemos es nosotros proponer una distribución arbitraria para empezar a muestrear la distribución a posteriori, porque queremos tener una muestra al final y a ese calcular el promedio, y ese va a ser nuestro estimador. Entonces, los pasos son proponer una distribución Q arbitraria, después proponer unos valores iniciales para utilizarlo en esta distribución y fijar t igual a 1. Y fijar el número de iteraciones, eso lo fija a 1. Después vamos a obtener un valor aleatorio, ese valor aleatorio va a provenir de esta distribución propuesta, y después vamos a tener una probabilidad que se va a calcular como aquí el mínimo entre esto de acá y el 1. Y acá, esta es la gracia de que podemos utilizar acá, esta parte proporcional. Entonces ya no nos va a molestar esta integral que muchas veces no la vamos a poder calcular. Entonces aquí nos ahorramos y esto puede ser mayor que 1. Entonces tomamos el mínimo entre esto y 1. Y uno acepta o rechaza el nuevo estado. Y uno también tiene que elegir con qué probabilidad lo quiere aceptar o no. Creo que yo usé como 0,9, si lo de aceptar o rechazar. Entonces, y así, al ir iterando esto, vamos a tener una muestra de la distribución a posteriori. Las consideraciones del algoritmo, que tiene cosas malas, que primero el algoritmo es muy demoroso y pesado computacionalmente. Lo otro es que el primer 10% de nuestros datos que estamos muestreando no lo vamos a considerar porque es como de ajuste para que converja a la distribución a posteriori. Y además, como estamos haciendo esto iterativamente, nos va a quedar con correlación temporal. Nosotros queremos una muestra que sea independiente. Entonces, si nosotros muestreamos, vemos un gráfico, nos va a quedar de esta manera. Entonces aquí ya tenemos estos datos perdidos, los tenemos que cortar. Y nos va a quedar aquí, ya tenemos una muestra, que le podemos calcular su densidad y ver un gráfico. Entonces, aquí una corrección es eliminar nomás esta muestra. Y si vemos bueno, esto también es más técnico, un ACF, que sería la función de autocorrelación. Nosotros queremos que esté dentro de estas bandas de confianza, para ver que no tenga dependencia temporal, nos queda fuera de las bandas de confianza. Estos son muchos datos, en realidad. Entonces está quedando todo este pedazo afuera, pero lo podemos llegar y cortar, pero nos va a quedar aquí esta estacionalidad que nos molesta. Pero, de nuevo, es súper fácil arreglarla porque lo que vamos a hacer es ir seleccionando, no sé, por ejemplo, cada 20 observaciones, ir excediendo una y hacer una nueva muestra más pequeña. Entonces, por eso es tan demoroso, porque tenemos que hacer una muestra, por ejemplo, de 20.000 observaciones, primero cortar quizás las primeras 5.000 y después cada 20 o cada 100, depende, seleccionar esas muestras, sacarlas y vamos a tener una observación más pequeña. Pero arreglamos el problema y ahí nos va a quedar una serie sin dependencia temporal. ¿Ya? Y apliquemos el algoritmo de Metropolis Hassing. Lo que vamos a hacer acá es que la distribución a priori de los parámetros va a ser no informativa. ¿Sí? Entonces yo no voy a asumir ninguna distribución sobre los parámetros, por simplicidad. Y el parámetro del lambda lo voy a tomar fijo. O sea que yo voy a probar distintos parámetros de lambda en vez de asignarle una distribución. Y veamos cómo lo implementamos en el R. Entonces, bueno, ya de nuevo esto es súper técnico. Apliqué un GLM, pero solo para tener la matriz de diseño que se llama, que es para tener una matriz con todas las observaciones de nuestra base de datos. Pero ¿por qué no tomé al tiro la base de datos? Porque tenemos predictores categóricos donde hay que hacer variables también y tener categorías de referencia. Entonces, todo ese problema te lo arregla al tiro el GLM y uno le extrae la matriz. Y el I va a ser nuestros datos, nuestra variable respuesta. Aquí definimos una función en el R con enlace asimétrico, de esta manera. En este caso va a ser, si no me equivoco, una Power Logistic.
¿sí? Entonces va a ser el enlace que estamos usando, el enlace canónico del logic, pero con este parámetro lambda en el exponente. De nuevo, entonces nos damos ahora los valores iniciales para el sigma, que va a ser nuestra desviación estándar, para nuestros beta, que son los que nos importan, y vamos a echar a correr el algoritmo. Primero entonces, tenemos que tener una función propuesta, que yo tomé una normal multivariada, donde va a ser el beta, tenemos que tomar el beta actual y el sigma, pero esto va a tomar los valores iniciales, que al final son muy cercanos a 0, en el caso del sigma, y en el beta va a ser 0. Y lo que va a hacer es va a generar un dato de una normal multivariada, y ahí vamos a calcular la distribución a posteriori. Entonces al final era lo que estábamos viendo anteriormente. Esto de acá es lo que quiero calcular con esto. Entonces, al final con este algoritmo estoy generando los valores, les calculo esa a posteriori, y después veo si es que elijo el mínimo de la probabilidad a posteriori, y el mínimo entre la probabilidad y el 1. Y después, si es que esta probabilidad es mayor a 0,9, acepto ese nuevo valor, y si no, lo rechazo. Y después hago la estimación puntual, que es eliminar estos valores que les decía, los primeros valores, y después ir seleccionando una secuencia que vaya seleccionando los valores de la muestra, para tener una muestra independiente. Entonces, antes de ver los resultados, veamos por qué se puede aplicar el método Polyhassen y por qué sirve. Aquí lo tengo un poquito con mi torpedo, y lo que sucede es que esto está generando cadenas de Markov. Entonces, las cadenas de Markov son procesos estocásticos que son sin memoria, y como está construido el algoritmo, lo que va a hacer es que son cadenas, o sea, ¿qué significa, perdón, sin memoria? Que solo dependen del estado actual, o sea, no dependen del pasado para generar el nuevo valor. Entonces, la característica del algoritmo es que va a ser cadenas de Markov irreducibles, o sea que desde cualquier punto estemos parados, vamos a poder acceder a cualquier otro del espacio paramétrico. Van a ser aperiódicas, o sea que, ¿qué significa ser periódicas? Es que si queremos tomar un punto, no va a ser, o sea, si es periódica, tenemos que tomar un punto y necesitamos esperar ciertos pasos para llegar al mismo punto, ¿sí? Donde K pasos, por ejemplo, donde el K tiene que ser mayor o igual a mayor que 1. En cambio, si es aperiódica, no sucede eso. Vamos a poder siempre acceder a cualquier punto sin tener que pasar por K pasos. Y va a ser recurrente, que significa que si se toma un valor, eventualmente se va a tomar ese mismo valor. Entonces, al tener cadenas de Markov irreducible, aperiódica y recurrente, podemos aplicar una versión del teorema algórico que nos dice que las cadenas de Markov con esas características van a converger en probabilidad y en media a una distribución. Así que ahí nos estamos asegurando que con la convergencia del algoritmo. Ya, aquí lo aplicamos, y como este algoritmo está empezado computacionalmente, lo que tuve que hacer es tomar una muestra de 1000 con el mismo desbalance de 1000 datos de los 105.000. Pero la estadística bayesiana igual se lleva bien con pocos datos, entonces ahora podemos ver los resultados. Si tomamos una Power Logistic, el lambda lo tomé de 0,523, que acuérdense que es el parámetro de asimetría, y vemos los resultados, que en verdad no mejora, incluso empeora. Pero ¿cuál es la gracia de utilizar la estadística bayesiana? Que aquí podemos controlar según el lambda la precisión y el recall. O sea, podemos dejar fijo un poco el F1 score e ir variando la precisión con distintos lambda de 0,37, 0,38, 0,39, y aquí va a ir subiendo y aquí va a ir bajando. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es controlar un poco el modelo y decir a la empresa, ¿qué prefieren ustedes? ¿Prefieren una alta precisión o un bajo recall? ¿Quieren maximizar los dos? Entonces puede usar otro método, etc. Depende de su problema en particular. Después probé con una Power Cauchy, los resultados son muy similares, con un mismo lambda, no puse el lambda. Y aquí puse una Power Reversal Laplace, ¿para qué? Para ver que no todos los enlaces sirven. Entonces, por ejemplo, aquí no puse los parámetros, pero si se fijan acá, el F1 score es del 16%, o sea que es muy, muy malo, y la precisión aquí muy baja, y el accuracy es
del 56%, entonces es un modelo muy pobre que al final lo que nos dice es que no todos los enlaces asimétricos funcionan con nuestros datos. Quizás este enlace sí va a funcionar con sus datos, que tienen un cierto desbalance, por cómo se caracterizan, pero no con esto. Entonces, también quería mostrarles eso de que sirven algunos, no puede controlar la precisión del recall, pero hay algunos enlaces que no funcionan. Ya. Hay lo último, que esto lo debería haber dicho al principio, pero una accuracy del 56% es muy malo porque al final si uno tira una moneda para decidir el éxito o fracaso, en el caso de entrar o no entrar a la universidad, uno esperaría tener algo alrededor del 50%, o sea, si un modelo no predice nada, va a tener una accuracy del 50%. Así que aquí en realidad no estamos ganando. Y aquí hay un paper que utilizaba el otro algoritmo, que es el que aparece acá, que no es el que utilicé yo utilicé Metropolis Hastings, donde podemos comparar los resultados, donde vemos que aquí el AUC y el accuracy sube muy poco. O sea, que lo que yo les mostré, en verdad, es lo que en la práctica sucede. Uno va ya casi milimétricamente a mejorar los modelos. ¿Ya? En estos casos, estas técnicas que les presenté. Porque aquí está, este sería el método de Field, este es el método de King, y este es una Power Student, que sería el método con estadística bayesiana. Entonces, como conclusiones, es tener presente siempre el objetivo que queremos maximizar, qué parte de la matriz de confusión queremos tener más alta, hacer el mejor tratamiento de los datos posibles, porque en verdad mejora mucho el modelo, y combinar distintas técnicas, tratar de usar todas las técnicas posibles, ver de a uno, combinar tres técnicas y ver qué modelo les sale mejor. Y eso, ahí termino la presentación. Genial. Bueno, no sé primero si está la Vanessa ahí que... Sí, sí estoy. Ya. Muy buena charla. Si es que tienen preguntas, al Camilo, pueden bombardearle con hartas preguntas. Sí. Hoy veo que está el César. Ahí el César es más estadístico, por si quiere hacer algunas preguntas que pueda aplicar en su trabajo. Sí, sí. Bueno, no hay tantos estadísticos, pero Sí, yo pensé que viene más estadístico. Pero igual cualquier duda que no hayan entendido me pueden decir. Igual incluso podrían hacer su propio modelo. No sé. Con R. Hola, yo tengo una duda con un poco. No sé si me escuchan bien. sí, Sí. dale como Eduardo. Primero, gracias por la presentación. Y una duda que tengo siempre, bueno, estoy en estadística en tercero. Nosotros todavía no vemos, estamos recién viendo análisis de regresión y todas estas cosas. Yeah. Mi pregunta siempre ha sido, siempre se puede como crear estos modelos y hacer las regresiones, y siempre hay formas de mejorarlos, ¿sí? Y pareciera ser como que siempre se aplican estas formas de mejorar como siempre, o sea, como que no hay criterios para ocuparlos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, porque supongo que por un tema de poder computacional que no se ocupan siempre, pero ¿qué motivos habría para de repente no ocupar ciertas cosas para mejorar como las regresiones? Como esto que dijiste de la corrección de King, o no me acuerdo más, pero esas cosas. Sí, es que, por ejemplo, en regresión siempre hay varios supuestos que igual son bastante rígidos. Entonces, claro, se pasan con bases de datos que cumplen los supuestos y después hay unas nuevas extensiones. Y al final, ¿por qué no se utilizan? En verdad, porque en verdad los estadísticos sí la utilizan todas las técnicas posibles que ustedes ven, la utilizan, pero los que están detrás de las empresas muchas veces son ingenieros que no tuvieron mucho rango de estadística, o por ejemplo, en Python no están implementadas todas las formas, entonces hay que programarlo todo de nuevo. Y esas serían las trabas, que más desconocimiento de por qué no se usan esas técnicas. Por ejemplo, la regresión lineal, las que tú decías, la regresión Ridge, la regresión Lasso, shrinkage también es una otra técnica, que no se utilizan más que nada por desconocimiento. ¿Sí? De hecho, incluso hay gente que
que pesca el Excel y hace una regresión lineal con el Excel y los supuestos no los verifican. Quizás ni siquiera se parecen a normal los datos, los errores como para aplicar una regresión lineal y llegan y lo hacen. Y igual le sale un resultado bueno, o sea, está mal, pero en la práctica a veces igual funciona, entonces lo siguen haciendo, ¿cachai? Pero esa es yo que como matemático ahora veo lo estadístico, que ese es el valor agregado que tiene, como está un poco más de formalidad y de usar las técnicas que los demás no utilizan, que a veces se las pasan muy simples a los estadísticos, pero tú llegas a una empresa y en verdad no, tú veis que, mira, aquí puedo mejorar esto hacia el tiro. Llegáis y empezáis a ver todos estos detalles y podéis mejorar mucho la empresa con tus metodologías que te enseñaron en el pregrado. Por eso igual los estadísticos, según yo, son tan apreciados en el mercado laboral. Yo creo No sé que si igual responde. una de las Gracias. cosas por las que no se podrían aplicar estos modelos, y he visto que la gente nunca verifica, así como en todas estas cosas que publican en internet, machine learning, data science, que están de moda, que nunca verifican que los parámetros que estiman son identificables. Sí, eso también es... Bueno, igual eso tampoco es tan fácil, ver la identificabilidad de los modelos, pero sí, tienes toda la razón. La gente llega y aplica modelos y asume que podéis predecir, o sea, y eso no siempre es posible. No siempre va a haber un proceso que tú podéis identificar. Por ejemplo, esta cuestión que pasa ahora con el COVID, hay cuántos millones de modelos y cuántos sirven. El 1%. Claro. Sí, bueno, con lo del COVID, claro, hay hartos modelos, por ejemplo, incluso hay modelos bien simples que se ven en series de tiempo, con una ARIMA, no sé si conoce al profesor Ricardo Lea, apareció en las noticias, hizo una ARIMA que creo nos contó que demoró como 10 minutos y decía bastante bien, pero es porque él verificó todos los supuestos, hizo las transformaciones a la base de datos, tiró el modelo en R y le sale. Entonces, si uno tira, por ejemplo, el mismo modelo, el mismo ARIMA, sin hacer lo que hizo él, van a tener un modelo que no sirve para nada. Entonces, más que nada como desconocimiento. Mucha gente se protege ante los supuestos haciendo entrenamiento y testeo, un 80-20, entrenan con el 80 y se que ven que el 20% les funciona, el modelo está bueno, pero igual hay que tener un poco más de rigurosidad, ¿sí? Sobre todo en Python, en Machine Learning, siempre enseñan un modelo 80-20 o 70-30, entreno el modelo, lo testeo, si está bien, adelante. ¿Sí? Y más encima que también uno tiene que tener claro de que los modelos se descalibran. O sea, uno puede tener un buen modelo, al primer mes predice muy bien, después al tercer mes, al sexto mes se va descalibrando y ya predice mal y hay que ajustarlo de nuevo. Y por ejemplo, hay nuevas metodologías, por ejemplo, los gradientes descendientes, que predicen muy bien, le pueden ganar a cualquier logística, pero se descalibran al tiro. Entonces, una logística puede no predecir tan bien, pero podéis tener los 2 años corriendo el modelo sin tener que tocarlo. Entonces, también hay todas esas cosas que hay que ir viendo. Es delicado el tema de la estadística, según yo, porque al enseñarlo así, tan a la loca, igual uno se puede mandar en barra. No sé si conocen al profesor Alejandro Jara, me hizo clase y nos decía que ustedes están acá al final para no ser buenos con navaja. Así que... Eso. Claro. ¿Qué Sí, cosa no es lo dijo mismo. Jara? Que no escuché bien. Nosotros estamos estudiando estadística en el magíster para no ser monos con navaja, porque al final uno puede Ah, mezclar ya. cualquier modelo con Python, ajustarlo y tirarlo, pero no se puede mandar la navaja. Claro, Y es ha una gran habido. responsabilidad. Bueno, no sé si hay más dudas. Alguien de matemática, quizás. Sebastián Burgos, no sé si tiene alguna duda. Nicolás Vilche. No sé. O... Bueno, al parecer no hay dudas. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Esto que mostraste tú fue parte de alguna práctica que hiciste? ¿Alguna pasantía? No, esto fue para el curso de, bueno, este segundo presentación fue para el curso de GLM del magíster. Pero los datos que usamos
era de una competencia, eran datos reales para una competencia de Keigo, donde donde el que ganó tuvo el 86% de AUC. Y nosotros, bueno, yo y varios compañeros tuvimos 85%, así que igual anduvimos bastante bien con las técnicas que nos enseñaban. Al final son las mismas cosas que nos enseñan en el pregrado. Así que un 1% más y ganar la competencia. ¿Qué hizo el que tuvo 86 que ustedes me hicieron? El que ganó la competencia, el primero era un grupo de Estados Unidos, ¿no? Que ganó, y yo creo que en verdad fue el mejor tratamiento de datos. Nosotros lo que hicimos fue los NA, aplicamos creo que la media con un cierto criterio, y si es que eran muchos de una manera y si otros eran la moda, etcétera, pero el tratamiento de los NA y de la categorización, porque habían datos asimétricos, entonces uno los tenía que categorizar por intervalos, por ejemplo, yo creo que hizo que tuvieran mejor, que ganar la competencia. O sea, solo al final no era el modelo, era el tratamiento previo al modelo. Ya. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? Fabián, quizás hacer publicidad sobre algo, no sé. A ver, no, o sea, ahora tenemos el happy hour, están todos invitados si quieren participar, tirar la talla, conversar cosas sobre estadística. Uno de los temas que está planteado en la mesa es esta cuestión del data science que va a salir en la UC. Y Sí, por la quieren carrera. conversar, sí, pues, quieren conversar de ver qué implicancias puede tener eso para los estudiantes de estadística. Si quieren participar, está el grupo de Facebook de estudiantes. No sé si tú estás, Camilo, en el grupo. No sé. Vanessa, estoy. Sí, yo te vi, Ya. pero que no pescáis mucho Facebook parece. Ya. Bueno, sí, ahí No, está el link si Facebook. quieren participar. Y Ya. se va a hacer semana por medio. Eso. Ya. Gracias a todos por asistir entonces. Nos vemos a algunos en el happy hour y a los que no, nos vemos en otra ocasión. Y muchas gracias, Camilo. Muy seco. Gracias por Máquina. la invitación. Ya. Sí, Chao. estuvo muy buena, Chao. en verdad. Muchas gracias. Chao a todos, que estén bien. Gracias. Gracias, chao. Chaito, que Chao, estén chao. bien.